al doctor Orlando Delgado Cortés, máster en salud ocupacional, especialista en toxicología clínica, actualmente evaluador de toxicología en la comisión y docente de la asignatura de salud ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua. Nos presentará el tema intoxicación por rodenticida anticoagulantes. Vamos a hablar de un tema que de hecho no hemos tocado en ningún congreso anterior. Hemos hablado de otros plaguicidas que generan mayor impacto tal vez en cuanto al nivel de intoxicaciones, un impacto más mediático, más visible, pero vamos a tratar el tema de los rodenticidas anticoagulantes. Casualmente, no hace mucho yo estaba en el hospital con mi hija menor por un problema X de salud y resulta que la pacientita que estaba a la par de la cama de mi hija menor estaba intoxicada por un rodenticida, de los que vamos a tratar hoy. Entonces decía el papá que la niña jugando vio los cebos puestos, que había puesto su familiar en la casa para eliminar la plaga, pero además vio la caja. Y es una caja que, de uso doméstico, de un plaguicida de uso doméstico, que no, visualmente no tenía mayores advertencias que las que debe de tener en cuanto a peligro, producto de uso peligroso y un rodenticida, y evite el contacto de los niños con este producto. Y sin embargo, la niña lo manipuló e ingirió X cantidad del producto. Entonces, basado en esa experiencia personal, efectivamente vemos que los rodenticidas sí representan un peligro para la salud, sobre todo a nivel domiciliario, porque obviamente hay mayor población de roedores, a pesar de los esfuerzos que se hacen de limpieza en las comunidades, todavía tenemos este flagelo y pues nos vemos en la obligación de utilizar muchas veces estos productos, no solo en la agricultura, sino que también en el hogar. Gracias. Bueno, soy Orlando Delgado, ya me conocen, si no, pues mucho gusto. Siguiente. Ok, gracias. ¿Cómo clasificamos los rodenticidas en general? En principio tenemos los derivados del ácido fluoroacético, fluoracetato de sodio, fluoracetamida y fluoretanol, los anticoagulantes de los que vamos a hablar ahora y luego entraremos en detalles con ellos, y otros derivados, ¿verdad? Otros productos como los derivados de la urea, las tioureas y otros como el sulfato de talio y la estricnina. Cada uno tiene sus características propias en cuanto a las manifestaciones clínicas que producen, de envenenamiento que producen tanto en el ratón como en el ser humano. Por ejemplo, de los que hablaremos hoy, los anticoagulantes tienen un efecto que inhiben o enlentecen la coagulación sanguínea, mientras que otros como la estricnina tienen efectos neurológicos principalmente. Todos recordarán al infame Oliverio Castañeda, que pues infame sobre todo en Occidente, y su historia, ¿verdad?, en Castigo Divino. Bueno, hablemos de los anticoagulantes. Estos rodenticidas se pueden clasificar en rodenticidas de primera generación y anticoagulantes de segunda generación. Las de primera se les conoce como hidroxicumarinas y tenemos tres agentes representativos. La warfarina, que la warfarina también es un medicamento utilizado en medicina humana y veterinaria para evitar la formación de coágulos, el Cumaclor y el Cumatetralil, que es el famoso Racumin, con ese nombre, y no estoy haciendo comercio ni propaganda a ninguna marca en específico, pero sí para que asociemos, ¿verdad?, la marca a un producto técnico como tal, sea más fácil la asociación de la explicación. Estas hidroxicumarinas son de primera generación porque requieren dosis más altas, dosis letales más altas para provocar toxicidad, tanto en la rata como en el ser humano. Mientras que los anticoagulantes de segunda generación, también llamados superwarfarínicos, se llaman así porque precisamente estos señores que vemos acá, Brodifacum, Difenacum, Difacinona y clorofacinona, entre otros, con menor dosis que los anteriores, provocan manifestaciones de hemorragias mucho más severas que los anticoagulantes de primera generación. Y esto también tiene su diferencia en cuanto al manejo de los pacientes intoxicados. Bueno, aquí para mostrarles, ¿verdad?, algunos
algunos ejemplos de productos que se encuentran en el comercio de Nicaragua. Nos fuimos al supermercado y tomamos unas cuantas fotos y podemos ver aquí, tenemos este señor al 0.005% contiene Brodifacoum, es decir, que con ese nivel, al prepararle las pellets, el ratón en determinado tiempo después, que luego lo vamos a mencionar, va a obtener las manifestaciones hemorrágicas. Entonces, esto es tanto cierto para el roedor como para el ser humano. Aquí, visualmente, las formulaciones comerciales en que ellos se encuentran, los pellets, los cebos, los bloques, líquidos y polvo. Fundamentalmente, estos tres son los que se encuentran en el comercio en mayor magnitud que los otros, y son a estos los que los niños se exponen. Y el ser humano en general, ¿verdad? Sobre todo los niños por sus características propias de su edad y de curiosidad que tienen ante la vida mientras ellos crecen. Características generales de estos rodenticidas: tienen una baja solubilidad en agua, son estables a temperaturas normales e inclusive un poco más de las temperaturas normales para Nicaragua, ¿verdad? Ellos son estables, se emplean comúnmente en forma de cebos y tienen, para los anticoagulantes superwarfarínicos o de segunda generación, un efecto anticoagulante profundo y prolongado. ¿Qué significa eso, profundo y prolongado? Ya lo mencionábamos anteriormente, que las hemorragias que van a provocar van a ser mucho más nocivas, mucho más complicadas, y el efecto no es tan inmediato como ocurre con otros envenenamientos por plaguicidas. La toxicocinética, como bien decía la doctora Berroterán, es cómo en este caso el tóxico entra al organismo, cómo éste lo procesa y cómo lo elimina. Fundamentalmente, como son productos que ustedes veían acá, que son en pellets, en cebos y en bloques, son para que el ratoncito se lo coma, ¿verdad? Entonces el niño o el ser humano, sobre todo, digo ser humano, en el caso de los adultos, en el caso de los humanos tenemos dos poblaciones vulnerables. El niño, que por su curiosidad los va a ingerir, y porque ustedes vieron los colores, son vistosos, y el adulto que intente autoeliminarse al ingerirlos, ¿verdad? Entonces, obviamente, como están diseñados para matar por vía oral, entonces tienen una absorción digestiva significativamente importante. Vean cómo en 1 hora alcanzan concentraciones en sangre masivas. Se menciona, bueno, por piel, la absorción dérmica es muy poca, de hecho va a ser casi nula. Tendría que haber situaciones específicas en las que la solución de continuidad de la piel está dañada y eso permite la absorción. Y luego está la vía respiratoria. Mientras en otros productos la vía respiratoria sí es una fuente importante de absorción, en el caso de los rodenticidas formulados como lo vimos aquí, esta está más limitada a la manipulación, a los trabajadores que manipulan los polvos y los cebos mientras preparan la cajeta y la carnada para colocar en las trampas de los ratones. Pero fundamentalmente es digestiva. Tiene una biotransformación. En relación a esto, cada rodenticida de estos tiene un 99% de unión a proteínas plasmáticas. Bueno, ¿y qué significa eso? Entonces, ¿qué significa eso? Que un 1% del rodenticida que se ingiere anda circulando libre en sangre. Y ese 1% es el que nos va a provocar todas las manifestaciones clínicas de hemorragias. Esto está guardadito, fijado a una proteína plasmática que se llama albúmina. Sin embargo, el 99% que está ahí fijado a la albúmina y que no provoca ninguna sintomatología clínica, bueno, uno dice, eso es bueno, ¿verdad? Sí, pero eventualmente puede liberarse. Y tendríamos otro porcentaje de este 99% que está fijado a la proteína plasmática, se libera en mayor proporción probablemente y va a provocar también manifestaciones clínicas de envenenamiento. Tienen una vida media larga, 37 horas en promedio, puede variar, y esto va a estar dado fundamentalmente porque, luego lo vamos a ver con el mecanismo de acción de cómo actúan ellos en el ratón y en el ser humano, de la vida media que cada factor de coagulación de los que tenemos nosotros tiene. Entonces esa es también su vida media. Entonces en promedio anda entre 37 horas y en el caso del superwarfarínico puede superar las 156 horas. Se metaboliza en el hígado fundamentalmente, y esto es importante porque es a nivel de hígado donde va a provocar su efecto, ¿verdad? Y tiene una circulación enterohepática, lo que también es importante porque nos permite el empleo de carbón activado para coadyuvar la eliminación del producto del cuerpo. Bueno, se eliminaba fundamentalmente por vía renal y heces. Entonces aquí tenemos esta tablita para mostrarle
las dosis letales 50 de cada producto. Vean, por ejemplo, esta warfarina, que es de primera generación, tiene una dosis letal 50 de 10 miligramos por kilo de peso. Es baja, ¿verdad? Pero si vemos a estos dos super warfarínicos, vean qué diferencia de 10 con la warfarina, cómo baja a 1.12 con la bromadiolona, o 0.03 miligramos por kilo con el brodifaco. Es decir, que con este nivel de dosificación, estadísticamente estaríamos hablando que es capaz de matar a la mitad de la población de los que nos encontramos acá. Si todos nosotros ingiriéramos esta concentración de rodenticidas, ¿verdad? Tampoco estoy invitando a hacer eso. Es solo un ejemplo. ¿Cómo funcionan los rodenticidas en el cuerpo? Tanto en el ratoncito como en el ser humano. Ya les decía yo, ¿qué es lo que provocan ellos? Van a provocar hemorragias. ¿Cómo las van a provocar? Afectando lo que en medicina conocemos como la cascada de coagulación. Una cascada, ¿verdad? Una quebradita donde corre el agua. Entonces hay una serie de sustancias que el cuerpo tiene que se llaman factores de coagulación y que van interactuando la una con la otra para favorecer la coagulación una vez que hay una herida en el cuerpo. Entonces, estos rodenticidas, señores, deprimen o inhiben la síntesis en el hígado de los factores de coagulación que dependen de la vitamina K, como el factor 2 o protrombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Esta inhibición de la síntesis hepática va también a provocar también que haya una interferencia, no solo la inhibe, sino que interfieren en la síntesis de estos factores coagulantes, como ya lo mencionábamos, que dependen de la vitamina K. Pero de todos estos señores, este factor 2 o protrombina, que es además precursora de esta otra señora que se llama protrombina, y vamos a ver un diagrama de la cascada de coagulación, no puede unirse al calcio. Y eso, como no puede unirse al calcio, va dos cosas. Uno, favorecer que no puedan interactuar con los lípidos de la membrana celular, con la componente graso de la membrana celular, y además aumentar la permeabilidad capilar, lo que va a predisponer entonces a hemorragias masivas internas. Hay otros mecanismos que también se han propuesto, pero los fundamentales son estos cuatro que hemos resumido aquí en este esquema. Esta es la famosa cascada de la coagulación. Tiene una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Entonces, de toda esa cascada que vemos ahí de elementos y números romanos, ¿dónde es que actúan los rodenticidas? Entonces, aquí lo tenemos, en el factor 10, a la activación, al factor 10 activado, a la protrombina, al mismo que está aquí en círculo, al factor 9 activado, y me van a permitir aquí, al factor 7. Entonces pueden ver que afectan la cascada de la coagulación por la vía intrínseca y en la vía común. En condiciones normales, al haber una herida o un trauma, una quemadura, una fractura, una herida, va a provocar una serie de esta cascada que se active para provocar un coágulo. Eso es lo que en condiciones normales y fisiológicas debe ocurrir. Y donde está señalada la calaverita con el círculo en rojo es donde los rodenticidas vienen actuando para inhibir esta hemorragia. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? El efecto clínico va a estar en dependencia de la vida media de cada factor de coagulación. Estos señores que están aquí atrás tienen una vida media. No es la misma para cada uno de ellos, es diferente. Y entonces esto es importante porque esto es lo que nos va a dar la aparición tardía de los síntomas, ¿verdad? ¿Cuál es el cuadro clínico? Hemorragia. Si son anticoagulantes, vamos a sangrar. Entonces, sangrado de nariz, sangrado de las encías, sangrado en orina, sangrado de tubo digestivo. Y este sangrado de tubo digestivo, que se llama melena, es un sangrado de tubo digestivo oscuro. No es un sangrado rojo brillante. Si uno se corta un dedo, va a haber una sangre roja brillante. En este caso, la sangre viene digerida. Por eso es que es sangre oscura, no sangre brillante. Equimosis severa, es decir, que hay lesiones en piel del tamaño de la punta de un alfiler o un poquito más grande, sobre todo en las articulaciones de las extremidades, en las articulaciones de apoyo como codos, en la de los glúteos, fundamentalmente. Obviamente, al haber hemorragia, hay anemia. Entendamos, cuando digo hemorragia, no es la hemorragia que se provoca después de un trauma agudo, que hay un sangrado masivo. Puede haber un sangrado masivo, pero poco a poco, ¿verdad? Y puede que lo veamos y puede que no lo veamos, porque en los casos severos puede haber el shock por pérdida de sangre
y la muerte. ¿Qué pasa? Viene el paciente probablemente a la sala de urgencias y no tiene ninguna manifestación hemorrágica en ese momento. Y puede ser que le haya ingerido el rodenticida 1 o 2 días anteriores y no hay ninguna manifestación. Se corre el riesgo que si el médico no está bien informado de esto, puede dar de alta prematuramente sin indicar ningún tipo de control del laboratorio. Y se han reportado casos en los que, aunque se hayan realizado los controles clínicos del laboratorio, los pacientes, sobre todo los niños, llegan a los tantos días después con complicaciones graves. Incluso se ha informado de adultos que han llegado con hemorragias cerebrales graves semanas después del cuadro de intoxicación y de incluso haber sido dados de alta en el manejo inicial. ¿Cómo confirmamos el envenenamiento o la intoxicación? Obviamente, el interrogatorio hacemos, los cuenta el familiar, nos lo cuenta el paciente, que intentó eliminarse por algún problema emocional, que el niño jugando ingirió X cantidad de cebos de rodenticida. Entonces ahí tenemos el antecedente de exposición, el cuadro clínico que hay que buscarlo con lupa en caso que no sea evidente como sangrado de las encías o de nariz. A ver, ¿qué tipo de sangrado? Puede ser o sangrado espontáneo o aquel sangrado que al cepillarse los dientes empieza el sangrado de las encías y no detiene fácilmente, ¿verdad? Por darle un ejemplo. O la aparición de la equimosis en articulaciones. Y las pruebas del laboratorio, que ya las vamos a mencionar después, el incremento del tiempo de protrombina, que era en el diagrama que le mostrábamos, cómo se miraba inhibida su síntesis, perdón. El tiempo normal de esto va de los 0.8 segundos hasta 13, de 11 a 13 segundos y medio, el rango normal, y el INR que se produce, que es otra forma de expresar este resultado, tiene un valor normal hasta de 1.1 más aproximadamente. Pero también podemos indicar otras pruebas de laboratorio, una biometría hemática para ver si hay efectivamente anemia, examen general de orina cuando la hemorragia en orina no es evidente, que no se le naranja el orín o francamente rojo, es posible que ya lo detectemos en el examen y aún visiblemente no sea detectable, ¿verdad? Entonces, por eso lo indicamos. Y en el examen de heces, igualmente, si no es visible de manera en la clínica o el paciente lo refiere que esté defecando oscuro, rojo oscuro, como alquitrán inclusive, entonces podemos buscar sangre oculta en las heces. Entonces también se indica este examen. En relación a este examen de laboratorio, que es el tiempo de protrombina, lo debemos, en principio él incrementa porque esta señora que estaba inhibida empieza a bajar en plasma. ¿En qué momento? Bueno, lo vamos a buscar nosotros, indicárselo al paciente a las 24 y 48 horas para los anticoagulantes de primera generación, como el cumatetralil y la warfarina. Pero hasta las 72 horas en el superwarfarínico, brodifaco, bromadiolona, fundamentalmente. Y esto, como le mencionamos, es importante. Una vez que le damos de alta al paciente, tengamos en cuenta que esta reducción puede persistir hasta 3 semanas después del manejo inicial y de la administración inclusive del antídoto. O sea, podemos esperar todavía algunas alteraciones, algunas hemorragias después del alta del pacientito envenenado. Bueno, el tratamiento, igual en medidas de soporte vital, la descontaminación gastrointestinal. La inducción del vómito siempre es controversial. La norma nicaragüense del manejo de pacientes intoxicados por rodenticida todavía indica la inducción del vómito, pero lo indica realizarla tempranamente, preferiblemente en la primera hora por ingesta. Si el paciente llega a los 2 días después de haber ingerido el rodenticida, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿verdad? Lo mismo que el lavado gástrico, siempre en la primera hora, primeras 2 horas, está bien indicado. Ya después ya no hay necesidad de hacerlo. Ya es más bien provocar un trauma adicional que inclusive por la colocación de la sonda puede predisponer a mayores hemorragias, ¿verdad? Entonces, en adultos utilizamos 5 litros de solución salina y en niños 15 miligramos por kilo de peso, teniendo en cuenta lo siguiente: vamos a introducir esta cantidad de líquido y esa es la que tenemos que sacar cuando ya esté claro. Si seguimos extrayendo a la hora de hacer el lavado gástrico material con el olor al producto, en este caso no lo tienen, pero sí con el color característico del sebo del rodenticida, hasta que esté claro, es lo que uno dice, bueno, ya está hecho, está adecuadamente realizado este procedimiento de descontaminación gastrointestinal.
El carbón activado, en este caso sí, ¿verdad? Mencionaba la doctora Berroterán que en el caso de las intoxicaciones por metales no tiene sentido utilizar carbón activado. En estos pacientes sí, ¿verdad? Lo utilizamos en estas dosis, 1 gramo por kilo diluido en 300 cc de agua para los adultos y en niños medio gramo por kilo en 100 cc. Esto no es suficiente. ¿Qué hace el carbón activado con el rodenticida? Lo va a fijar. Una vez que lo atrapa, ahí va a andar atrapado. Pero no lo estamos eliminando todavía, solo lo hemos capturado. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Si no tiene diarrea la persona, si tiene diarrea no hay que hacer más nada. El cuerpo lo está eliminando. Pero si no, entonces buscamos cómo provocar un cuadro de diarrea para eliminar ese plaguicida fijado al carbón activado. De lo contrario, una vez pase el efecto terapéutico del carbón activado, lo vuelve a liberar y corremos el riesgo de un reenvenenamiento, ¿verdad?, de la persona que lo ingirió. Lo utilizamos en estos esquemas de dosis y favorecemos la eliminación también por la vía renal. Este es el antídoto, vitamina K. Hay no sé cuántas vitaminas en el comercio y yo me he fijado muchas veces cuando revisamos la información de las etiquetas en el proceso del registro y dicen vitamina K. Y eso es incorrecto. Lo correcto es vitamina K1. Esta señora es la que se ha demostrado clínicamente, es la que tiene efectos para revertir el efecto anticoagulante que provocan los rodenticidas. Entonces, perdón. Esta es la señora, vitamina K1. Se puede utilizar de vía oral, en algunos casos, en adultos y niños, en los que se sospecha que la cantidad ingerida es mínima y no hay manifestaciones clínicas, y también puede utilizarse por la vía intramuscular, inyectada en el glúteo generalmente, o intravenosa solamente para aquellos casos de intoxicaciones severas en los que hay riesgo inminente de muerte. Bueno, como les decía acá, si hay un sangrado sobre todo masivo, se administra lentamente a goteo lento por vía intravenosa, tanto en adultos como en niños, y ya lo mencionábamos anteriormente, si no hay sangrados puede utilizarse por la vía oral o la vía intramuscular. Aquí hay otros tips, ¿verdad? Cómo utilizarlo en niños menores de 12 años, la vitamina K1, por la vía oral, por la vía subcutánea, inclusive debajo de piel o intramuscular, por la vía intravenosa, y cómo aquí también se puede utilizar en niños mayores de 12 años y en pacientes adultos inclusive. Aquí hay una relación también de cómo pueden estar los valores del TP, que es el que buscamos en el laboratorio para medir la gravedad de la intoxicación, y la relación de estos valores en sangre versus el esquema y la dosificación de vitamina K1 a utilizar en estos pacientes, ¿verdad? Recuerden entonces acá la importancia de que una vez que hemos logrado controlar la hemorragia, si la tiene el paciente, en este momento es continuar con los chequeos posteriores, aunque le hayamos dado el alta ya, del paciente en caso que el tiempo de protrombina vuelva a bajar o permanezca bajo y hayan sangrados que nos pasen desapercibidos en el momento del alta del paciente. Algunas reacciones adversas que se han descrito relacionadas al uso del antídoto: el desvanecimiento, obviamente, hipotensión por reacciones alérgicas, disnea, que es la dificultad respiratoria, cianosis, que es la coloración moradita de los labios y de la punta de los dedos, porque obviamente lo que estamos buscando, si está sangrando el paciente, vamos a buscar lo contrario, ¿no? Que empiece a coagular. Entonces, provocar una excesiva coagulación también podemos provocar esta cianosis, es decir, no circula sangre adecuadamente y nos metemos a otro problema. Y la aparición de los hematomas, es decir, que son morados como los conocemos en nicaragüense, ¿verdad? Se menciona que los hematomas cuando son muy grandes se pueden drenar quirúrgicamente, pero esto implicaría que la persona ya tiene bien controlada su coagulación, porque al drenarlo va a sangrar obviamente y no queremos que sangre más que lo que se drena del hematoma. En el caso de la hemorragia severa, ya lo comentábamos, adicionalmente podemos hacer transfusiones de sangre fresca y de plasma, y obviamente como va a haber un cuadro concomitante de anemia, pues tratarla con sulfato ferroso y ácido fólico. Y esta es mi presentación, precisa y concisa, no sé si... Pues, como les decía, un placer haber estado con ustedes y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Orlando. Aquí tenemos en la plataforma unas preguntas. Carlos Alberto Pérez.
Dice, entre más alta es la dosis letal media, menos impacto a la fauna no meta, podríamos deducir. Entre menos, Entre más alta es la dosis letal media, ajá, menos impacto a la fauna no meta, podríamos deducir. entre más alta, tal vez. ¿Pueden poner la diapositiva, por favor? Ya me estaban sacando. Ya le vamos a responder con la tabla. Sí. Ya, gracias. Supongo que se refiere a esta tabla, ok. ¿Por qué con esta tabla? Él pregunta que si a mayor dosis de DL50, Menos impacto a la fauna no meta, podríamos deducir. a mayor dosis, a ver, es inversamente proporcional. Entre más bajo es este valor, es más tóxico. A ver, y no es que este 10 o este 16 no te puedan matar, sí, te pueden matar, pero entre este que tiene 16, cualquiera que fuera el producto, versus uno que tiene este nivel de dosis letal 50, el que tiene menor, porque es inversamente proporcional, es el que más peligroso de manera aguda, ¿verdad? Para la población meta y para la población no meta, como dice la pregunta, ¿verdad? Es decir, que si un perrito se come los cebos, también va a tener, con esta dosificación, algún efecto hemorrágico en su organismo. Emilio José Hernández Barrios pregunta, en dosis baja, ¿cuánto tiempo permanece en el cuerpo? O sea, el tiempo de eliminación. Ok, igual está relacionado con la vida media, depende del tipo de anticoagulante, en promedio son 37 horas, pero para los superwarfarínicos se han reportado inclusive hasta más de 156 horas que pueden permanecer. Que de vida media, ¿verdad? Del anticoagulante, lo que estamos hablando, inclusive yo les decía, hasta más de 3 semanas podemos esperar alteraciones en el TP, entonces ese es el rango de tiempo más o menos. Estadísticamente, en este tema, doctor, ¿hay estadísticas de envenenamiento? Sí, las maneja el Ministerio de Salud. Por ejemplo, hay más, ¿dónde se da más la frecuencia, tanto en campo o en ciudad? Probablemente la incidencia hoy en día esté más en ciudad que en campo, pero esa es una deducción mía, ¿verdad? No son cifras oficiales. Por el uso de rodenticidas. Por el uso de rodenticidas a nivel doméstico, pues, a nivel hogar. Ahora, en el campo también pasa lo siguiente, y no solo para los rodenticidas. Utilizan el producto en el campo y lo utilizan en casa también, ¿verdad? Con concentraciones inclusive mucho más altas que las que están permitidas para uso doméstico, lo que significa mayor exposición, lo que aumenta la peligrosidad de esa exposición, de ese uso indebido del producto agrícola en casa. En el uso en casa no tenemos problemas de que estos productos sean gasificantes, se convierten. Estos no. Si utilizas fósforo de zinc, sí, obviamente, las manifestaciones van a ser igual que en el caso del fósforo de aluminio, gasificó y la muerte va a ser por complicaciones cardiorrespiratorias, tanto en la rata como en el ser humano. Aquí está un comentario de otro espectador. Dice, tengo entendido, don Antonio Morales, pregunta, tengo entendido que los rodenticidas tienen un alertante que es amargo al momento de ingerir el bloque o pellets. ¿Esto es cierto? Sí, sí. Correcto. Solamente no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Algún otro comentario adicional? Agradecemos, doctor. Gracias a ustedes. Su presentación.